Antes de que existiera la palabra asesino serial, México ya tenía uno. Su historia fue tan perturbadora que hasta Porfirio Díaz se involucró. Hoy te contaré la historia de Francisco Guerrero Pérez, mejor conocido como el Chalequero, el primer asesino serial documentado en la historia criminal de México. Pero cuidado, porque esto no es solo una historia del pasado, es una advertencia sobre cómo el mal puede ocultarse detrás de una sonrisa amable o un simple chaleco. Francisco Guerrero nació en 1840 en un México completamente distinto. No se sabe mucho sobre su infancia, pero sí que creció ante la pobreza y la violencia. De adulto trabajó como comerciante ambulante, vendía cosas y hacía encargos. Era educado, respetuoso, incluso simpático, pero tenía un lado oscuro. Era misógino, controlador y con una ira silenciosa que descargaba sobre las mujeres en situación vulnerable. Tenía un patrón claro, sus víctimas eran siempre mujeres, muchas de ellas trabajadoras sexuales o indigentes, eran invisibles para la sociedad, perfectas para un depredador como él. El chalequero no mataba al azar. Primero las observaba, sabía quiénes estaban solas, quiénes no tenían familia, quiénes no serían buscadas. Les hablaba con cortesía, las invitaba a tomar un pulque y a dar un paseo. Sabía exactamente qué decir para parecer inofensivo. Esa era su especialidad, la manipulación emocional. Cuando se sentían seguras, las llevaba a zonas alejadas, como callejones del centro, terrenos vacíos o incluso a las orillas de los canales. Una vez ahí, se desataba el infierno. Las golpeaba con violencia extrema, muchas veces en la cabeza. Usaba piedras, palos, lo que tuviera a la mano. Posteriormente las privaba de la vida por asfixia, ya fuera con las manos o con algún objeto, y en algunos casos iba más allá, las mutilaba. Hay registros que mencionan cuerpos con marcas de cuchillo, cortes post-mortem y signos de violencia sexual. Cada crimen parecía estar motivado por un profundo desprecio. Para él, estas mujeres representaban algo que debía ser corregido, y eso encaja con un patrón psicológico muy claro, un narcisismo patológico que hacía sentirse juez y verdugo, y se creía con derecho a decir quién valía y quién no. Y eso, combinado con su falta total de empatía y su inclinación al control, lo convertía en algo mucho más peligroso que un simple criminal. Durante casi 10 años, los cuerpos de mujeres aparecían en canales, acequias y callejones, pero las investigaciones eran casi inexistentes. Eran en su mayoría mujeres invisibles para la sociedad y las autoridades las trataban como si no importaran. Mujeres de la calle, decían. Nadie se preocupaba por identificar a las víctimas, simplemente las enterraban en fosas comunes, sin nombres, sin historia. La prensa, por su parte, empezó a mencionarlo como el caso del asesino de prostitutas, pero hasta ese momento no había pruebas suficientes. La criminología, tal como la conocemos hoy, aún no existía, y el concepto de asesino serial era completamente ajeno a la sociedad. Los casos seguían sin conexión, como si fueran incidentes aislados. Pero como suele pasar, llegó el momento en el que cometió un error. El asesinato que lo delató fue el de una mujer llamada Antonia. Testigos lo vieron con ella, había gente que lo conocía por el barrio. Alguien habló y por fin Francisco Guerrero fue detenido. El juicio fue un escándalo. La prensa lo llamó el Destripador mexicano, comparándolo con Jack el Destripador que aterrorizaba a Londres en los mismos años. Fue condenado a muerte, pero Porfirio Díaz le conmutó la pena por cadena perpetua en 1890. Algunos dicen que hubo corrupción, otros que influyeron figuras religiosas. El chalequero fue enviado a la prisión de San Juan de Ulúa en Veracruz, un lugar brutal, pero contra todo pronóstico fue liberado en 1904. ¿Por qué? El motivo oficial fue buena conducta y edad avanzada. Tenía más de 60 años, lo que lo consideraba inofensivo.
Apenas un año después, en 1905, una mujer apareció brutalmente asesinada. Mismo patrón: golpes, estrangulamiento y mutilación. Las autoridades sabían que solo un hombre podía haberlo hecho. Francisco Guerrero fue arrestado otra vez. Esta vez no hubo juicio mediático. Lo encerraron directamente en la penitenciaría de Lecumberri, una prisión conocida por su arquitectura fría y su historia tan oscura como los hombres que encerraba. Ahí vivió sus últimos años, entre la enfermedad, el deterioro físico y el silencio. Murió en 1910. No se sabe exactamente de qué. Algunos dicen que fue por causas naturales, otros por las duras condiciones del encierro. Pero lo cierto es que murió como vivió, sin remordimientos y sin justicia real para sus víctimas. Se le atribuyen oficialmente entre 15 y 20 asesinatos, pero esa es solo la punta del iceberg. Dada la falta de registros y la cantidad de mujeres asesinadas en condiciones similares durante años, algunos historiadores creen que sus víctimas podrían superar las 50. El problema es que muchas ni siquiera fueron reportadas como desaparecidas. El chalequero no solo fue el primer asesino serial de México, fue el reflejo de un país que no veía a las mujeres pobres como personas con derecho. Su historia es una advertencia. Cuando el sistema ignora a las más vulnerables, los monstruos encuentran terreno fértil. A veces, el mal no necesita esconderse, solo necesita que nadie mire. ¿Ya habías escuchado hablar de este asesino? ¿Crees que fue un psicópata nato o el producto de una sociedad enferma? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría leer lo que otros ven entre líneas. Y si quieres seguir desentrañando lo oculto, lo extraño, lo que muchos prefieren callar, suscríbete, activa la campanita y recuerda, las historias más perturbadoras son las que realmente pasaron.